En este vídeo vamos a ver cómo crear un gráfico rectangular utilizando la hoja de cálculo de Google. En un vídeo anterior vimos cómo se podía generar un gráfico de sectores utilizando este ejemplo, que era un presupuesto de gasto mensual en el que se contemplaba tres partidas de gasto: alimentación, suministros y vivienda. Bueno, pues en este caso queremos crear sus partidas de gasto dentro de cada una de estas categorías, de tal manera que dentro de alimentación pues haya otros conceptos de gasto. Por ejemplo, dentro de alimentación pues vamos a contemplar la subcategoría de bebidas, desayuno, almuerzo y cena. Dentro de la categoría de la partida de gasto de suministro, pues lo que sería el gasto en luz, gas y gasolina. Y dentro de la partida de vivienda, pues otras tres subcategorías: hipoteca, seguro de la vivienda y gasto de comunidad. Bueno, pues la hoja de cálculo que debemos construir es muy similar a la anterior. Contemplamos una primera columna donde van a aparecer cada una de las categorías que van a aparecer en el gráfico. En este caso, pues gastos, que es la primera, que contempla a su vez la categoría de alimentación y bebida, desayuno, cena, en fin. Ponemos aquí todas las categorías que van a aparecer en el gráfico. La segunda columna la vamos a dedicar para establecer las dependencias de la primera columna, de la categoría que aparece en la primera columna con respecto a la categoría de la que depende. Por ejemplo, alimentación depende de gasto. Pues ponemos en la columna B gasto. Bebida depende de la categoría principal alimentación. Pues ponemos bebida, vemos que depende de alimentación. Desayuno también depende de alimentación. Almuerzo también y cena también. Por ejemplo, suministros es una categoría que depende directamente de la principal, que es gasto. Luz es una subcategoría dentro de suministro. Por lo tanto, indicamos en la segunda columna que luz va a depender de suministro. Lo mismo que gas y lo mismo que gasolina. Vivienda depende directamente de gasto, porque es una de las categorías principales. Y a su vez contempla tres subcategorías: hipoteca, seguros y comunidad. Pues le indicamos que estas tres subcategorías dependen de la categoría vivienda. Estas tres dependen de vivienda. Bueno, pues este gráfico recibe el nombre de organigrama, pero vamos a crear un gráfico rectangular a partir de este conjunto de categorías y de estas dependencias. Bueno, hay que indicar que una vez que vamos computando los gastos dentro de cada una de estas partidas o subcategorías, la suma de los valores de estas subcategorías se tienen que corresponder con el total dentro de la categoría, de tal manera que el total de gastos son 1200. Bueno, pues la suma de todos los gastos de todas las subcategorías tiene que dar 1200. Y vamos a ver cómo se genera este gráfico. Bueno, le vamos a indicar que vamos a editar el gráfico y vamos a cambiar el gráfico a... Aquí le llama diagrama árbol, pero es un gráfico rectangular. ¿Vale? Bueno, podemos modificar el tamaño de este gráfico y recoloca automáticamente los rectángulos. Y entonces vamos a fijarnos cómo está construido. Aparece un rectángulo principal de gasto que ocupa toda la longitud del rectángulo, y vemos que dentro de él aparecen tres rectángulos pequeños que cubren toda la longitud de gasto, que son vivienda, alimentación y suministro. Por debajo de vivienda hay otro conjunto de rectángulos que se corresponden con las subcategorías de gasto dentro de vivienda, que son hipoteca, comunidad y seguros. Lo mismo ocurre dentro de alimentación, que hay aparece un conjunto de rectángulos que son las categorías que hay dentro de la categoría alimentación. Y en suministro aparecen las subcategorías correspondientes, que son luz, gas y gasolina. Todas estas subcategorías aparecen debajo del rectángulo suministro. Esta forma de representar el conjunto de datos es muy apropiada porque permite visualizar cuáles son las dependencias o agrupamientos que hacemos de las subcategorías. Si se aprecia claramente
como hipoteca, comunidad y seguro está dentro del gasto de vivienda. De la misma forma que las subcategorías de bebida, desayuno, almuerzo y cena pertenecen al conjunto de gasto de alimentación, y luz, gas y gasolina son las partidas de gasto que hay dentro de la categoría suministros. El área de cada uno de estos rectángulos es proporcional al valor que le corresponde dentro del conjunto de datos, de tal manera que, por ejemplo, hipoteca, que lo tenemos dentro de vivienda, vamos a buscar la categoría vivienda y aquí tenemos hipoteca, son 350 euros, pues le corresponde un área que es aproximadamente el triple de lo que es el área correspondiente al gasto de comunidad, ya que 350 euros es aproximadamente el triple. Sin embargo, vemos que el gasto de comunidad es el doble que el de seguro. Por tanto, el área del rectángulo comunidad se puede apreciar que es aproximadamente el doble del área correspondiente al rectángulo, en este caso aparece como un cuadrado, que es el de seguro. A grosso modo, a simple vista, se puede ver que el mayor gasto lo tenemos en la partida de vivienda, porque vemos todo el área que encierra, seguido de alimentación y suministro. Y a simple vista también podemos apreciar cómo los mayores gastos se producen en hipoteca y en gastos de luz. Hay que señalar que el color de los rectángulos está relacionado con la cuantía de la categoría. Por ejemplo, los tonos verdosos se corresponden con las categorías de mayor valor y las de tonos rojizos las que tienen un valor dentro del conjunto de datos menor. Por ejemplo, hipoteca sería la subcategoría de mayor gasto, que son 350 euros, aparece en color verde intenso. La categoría de menor valor, que es la de seguros, 50 euros, queda representada por el color rojo. Los tonos intermedios se corresponden con los valores intermedios. Por ejemplo, bebidas, desayuno, almuerzo, cena, todos tienen el mismo tono de color, se corresponden con el mismo valor, que son 100 euros. Y luego tenemos gas y gasolina, que le corresponden un importe de 75 euros, algo inferior al de bebidas. Por tanto, esa tonalidad se aproxima un poco más al rojo. Este gráfico lo podemos publicar haciendo clic en los tres puntitos. Bueno, también lo podemos descargar en PNG, como documento PDF, como gráfico vectorial. Y si le decimos publicar, pues bueno, aquí me aparecería activo el botón de publicar, que ya ha sido publicado. Y aquí tenemos pues la dirección de enlace de la publicación, que si la copio y la pego en una pestaña nueva, pues este sería el efecto que tendríamos. Es un gráfico de tipo interactivo. Y también podemos generar un código para insertar dicho gráfico en una página web o en un weblog. Entonces copiaríamos el código correspondiente y lo insertaríamos pues en nuestra página. El gráfico se puede personalizar, se pueden cambiar los colores, pero lo más destacable es pues asignarle o ponerle un título a dicho gráfico. Por ejemplo, presupuesto de gastos. Lo tenemos en la parte superior, lo podemos justificar centrado y le podemos cambiar el color, por ejemplo, a dicho texto. Y con esto pues ya tendríamos nuestro gráfico rectangular o de rectángulos.